Bienvenidas y bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas, donde hablamos de regeneración ecológica y social. Yo soy Javier Carrera y el día de hoy tengo el gusto de presentarles a Fabián Pacheco. Fabián es un amigo cercano espiritualmente, aunque lejano físicamente. Él vive en Costa Rica. Aprovechamos que estaba visitando Quito para hacerle una entrevista. A él lo conocí en el año 2012 en un encuentro latinoamericano de semillas. Y desde el inicio me fascinó su personalidad, que es, podríamos decirle, explosiva. Y su trayectoria como líder social, liderando varios de los más importantes movimientos ecológicos de Costa Rica. Fabián nos va a contar un poco de esa trayectoria y de lo que implica hacer un activismo ecológico con perspectiva social y cultural y convirtiendo la protesta en una fiesta. Y también los resultados increíbles que tuvieron con sus campañas allá en el país hermano. También quiero mencionarles que en esta ocasión nuestro patrocinador es Kizzato. Kizzato es un reloj solar grande en el que puedes meterte, que está ubicado exactamente en la línea equinoccial, cerca de la población de Cayambe, en el norte del Ecuador. Y es el proyecto de nuestro compañero Cristóbal Cobo, quien ya tuvo una entrevista aquí en Radio Semilla sobre arqueoastronomía. Kizzato nos ofrece una entrada gratuita al reloj solar por la compra de cualquiera de sus publicaciones que pueden verla en la página web. El enlace a su página web está en nuestra página web, radiosemilla.com/apóyanos. Ahí pueden buscar los beneficios para las personas que pagaron la membresía y ahí van a encontrar el enlace. Uno de los productos que a mí me interesa muchísimo es el libro Astronomía Quitucaranqui en español. Está en versión digital. Y otro producto interesante ahí es el material didáctico Oriens. Cristóbal, si es que ya escucharon el capítulo que grabamos con él, recordarán que habla mucho de la necesidad de reorientar los mapas del mundo para que ya no veamos al norte como lo vemos ahora, sino que los orientemos hacia el este por donde sale el sol. Y este material didáctico es un globo terráqueo inflable y algunas cartillas que explican este principio. Recuerden que Radio Semilla depende del apoyo que ustedes nos dan para poder seguir produciéndose. Se puede apoyar desde $5 en adelante al mes y obtienen este y muchos otros beneficios quienes se meten en el programa de membresía. Sin más, les dejo con Fabián. Espero que su experiencia les inspire, la alegría que él trae a este tema tan delicado como la defensa de nuestros derechos como sociedad. Y pues nos vemos en el próximo episodio de Radio Semilla. Fabián Pacheco en Radio Semilla. Hola, hola. Un gusto estar aquí en este espacio tan importante, tan bonito, tan rico para compartir nuestras experiencias, nuestras voces. Un abrazo y pura vida, como decimos en Costa Rica, por la invitación. Gracias, Fabián. Espero que eso sea así con corazón a Radio Semilla y no lo que les dices a todos cada que te entrevistan. Bueno, Fabián, yo he querido hacer esta entrevista desde hace mucho tiempo, porque contigo compartimos unos espacios ahí hace algunos años por el tema de las semillas. Entonces es un gusto realmente que estés ahora aquí con nosotros. Estamos en Quito. Viniste acá por una razón específica que ya más adelante la vamos a contar. Por lo pronto, para comenzar, como siempre hacemos en Radio Semilla, yo quisiera que nos cuentes un poco de tu vida. ¿Dónde naciste? ¿Cómo fue tu infancia? Empecemos por ahí. Bueno, yo nací en San José, Costa Rica. Tuve una infancia muy rural también, en la parte del Pacífico de Costa Rica, allá por Esparza, y siempre con un gran amor y cariño a la tierra, a la naturaleza. Posteriormente me formé como agrónomo, agrobiólogo, tengo una maestría en agrobiología. Desde mis 16 años soy activista ecologista. Me he formado desde el ecologismo social latinoamericano y hemos dado desde muy joven un montón de luchas y contiendas hermosas en defensa de la vida, contra el extractivismo en Costa Rica, contra las mineras, las petroleras, defendiendo los bosques de Costa Rica, que tiene mucho bosque y mucha naturaleza que defender.
Eso cuéntanos un poco porque Costa Rica es casi una leyenda en América Latina, ¿no? Este país tan pequeño creo que es uno de los pocos países más pequeños que el Ecuador. Sí, es ¿Cuánta gente como vive? una quinta parte de Ecuador. Wow, es chiquitito. ¿Cuánta gente vive en Costa Rica? Casi 5 millones estamos siendo en este momento, de los cuales alrededor de 1 millón son refugiados, migrantes de Nicaragua, por todo el tema de la dictadura y los conflictos allá. Y sí, somos como alrededor de 4 millones de ticos y uno de nicas viviendo allá. Qué bestia, es una proporción impresionante de migrantes, ¿ah? Y lo fantástico de Costa Rica, como tú dijiste, es la naturaleza y esa dedicación que el país tiene, ¿no es cierto?, al ecoturismo. ¿Cómo es que se dio eso? Cuéntanos. Bueno, Costa Rica ha apostado a un modelo de protección y conservación con parques nacionales bastante bien organizado, que alrededor del 12% del territorio es parque nacional y 25% del territorio está en algún régimen de protección, de conservación de la naturaleza, y tiene un montón de pisos altitudinales e influencias climáticas que los hacen tener zonas de vida muy interesantes, muy diversas. Parecido a Ecuador, la verdad, en cuanto a que manejando en cuestión de unas horas cambias de ecosistema totalmente. Y así como Ecuador uno puede pasar del Pacífico a los Andes y de los Andes a la Amazonía, pues allá de Caribe a Pacífico, cruzando la cordillera volcánica central. Y eso nos da un montón de ecosistemas, de paisajes muy bonitos que han permitido, junto con realmente una organización y una puesta en marcha que ha hecho la sociedad costarricense, es muy abierta a recibir turismo, la gente habla bastante inglés, la verdad, hay buena educación pública y todo el mundo como que habla inglés por allá. Porque tenemos, además de que en la institución pública se da, pues también hay institutos de formación como en el que trabajo, que más adelante les hablaré, que es el Instituto Nacional de Aprendizaje, donde se da inglés de forma gratuita o chino o francés. Y bueno, hace que sea un país muy atractivo para el turismo y eso hace que la mayor parte del Producto Interno Bruto del país venga del ecoturismo, del turismo ecológico, que vienen a ver pues nuestros tucanes, nuestros ríos, las playas, las ballenas, etcétera. ¿Es el ingreso más importante para el país del turismo? Sí, por supuesto. El principal fuente de ingresos del país es el ecoturismo. Y la pandemia debe haber sido un golpe, entonces. Ahí. Terrible, y nos hizo reflexionar mucho. Ahí vimos a más de un hotel ecoturístico tocando las puertas y poniendo sus jardines de bromelias en función de producir alimentos y viendo a ver cómo producían yuca o ñames o lo que fuera. Y sí, fue de singular impacto. Ya se ha recuperado la economía, por supuesto, pero eso hizo que pusiéramos las barbas en remojo, por supuesto. Fabián, cuéntanos de las Fuerzas Armadas de Costa Rica. No tenemos, ¿verdad? Costa Rica, todos saben, o los que no, sepan que es un país sin ejército. Desde los años 50 fue abolido el ejército y eso hace que Costa Rica tenga más presupuesto para la educación, más presupuesto para la salud pública que otros países que gastan parte importante de su presupuesto estatal en mantener esos tipos de gorilas que en América Latina no han servido más que para reprimir a sus propios pueblos. Es una bendición y sobre todo se los dice un activista, ecologista, que hace acciones directas, que hace activismo y me he dado cuenta, por supuesto, que no es lo mismo ser activista en un país con ejército a un país sin ejército. Hablando con mis colegas activistas en toda América Latina, no les envidio tener ejército. Es realmente lo que también hace que Costa Rica sea un país bastante diferente y esta puesta en marcha de cuidar sus recursos naturales, no tener ejército, apostar por los sistemas educativos y la institucionalidad, porque es un país con muchas instituciones muy robustas estatales, como el Instituto Costarricense de Electricidad. Tenemos telefonía pública con una cobertura de las mejores que hay en el planeta, incluyendo con una de las mejores coberturas en el mundo de Internet, y es una institución del Estado, ¿verdad? Entonces tiene sus cosas que lo hace ser un país bastante bonito. Ya hablaremos de las cosas feas, por supuesto, en el programa. Oye, ¿cómo se llegó a eso, a la abolición del ejército? Sí, el famoso Pepe Figueres, que había ganado el conflicto civil, fue una guerra civil muy cruenta,
que duró poco tiempo, pero en ese poco tiempo murió mucha gente, que esa guerra se dio en 1948 y se logró en el 48 establecer las garantías sociales de Costa Rica, herencia de la izquierda de Costa Rica, que planteó una agenda muy bella, muy importante, donde se establecieron las garantías sociales de Costa Rica, los derechos de los trabajadores, cosa que desde los años 50 ya existían en Costa Rica y que en los 70 sangraba a Centroamérica luchando por derechos que ya en Costa Rica se habían ganado. Y realmente fue una estrategia de Pepe Figueres que ganó. Pepe Figueres realmente lo fue, dicen, y a mí yo creo en esto, financiado por la oligarquía de Costa Rica, asustada por estas garantías sociales, por ese cambio, ¿verdad? Y al final de cuentas, él supo respetar ese pacto social y se hizo un pacto social en Costa Rica con la izquierda y se logra no solo sostener las garantías ambientales, sino que Pepe Figueres, con mucha visión, deroga el ejército, lo elimina, obviamente porque sabía que el mismo ejército servía para darle un golpe de estado a él y era una muy buena estrategia para evitar que se siguieran sosteniendo este tipo de conflictos. Pero además vino una etapa en el país donde se institucionalizó, se hizo el Instituto Nacional de Seguros, el Instituto Nacional de Aprendizaje, donde yo trabajo, y se fortaleció ese Estado social de derecho que hoy es Costa Rica, se estableció el Tribunal Supremo de Elecciones, etc. ¿Y no hubo oposición de las Fuerzas Armadas a esto? ¿Se dejaron nomás? ¿Y fue por decreto o fue plebiscito? ¿Cómo fue la cosa? Fue por decreto. Fue por decreto. Sí, fue un decreto. Así el presidente agarró y derogó el ejército. Sí. No me imagino que eso pase en otro país de América Latina. Sí. ¿Y el ejército no trató de resistir a eso? No, para nada. De hecho, todas las armas las enterraron, las desaparecieron. Ya después me enteré a los años, muchas de las armas del calibre pesado de Costa Rica terminaron siendo las primeras armas que tuvo Fidel Castro y el Che Guevara, y eran armas del ejército de Costa Rica. Eso está escrito en un libro de un piloto comandante revolucionario de Costa Rica que se llamaba Manuel Rojo del Río, que montó esas armas en un avión y salió de San José hacia Cuba, aterrizó en un potrero y allá llegaron las primeras M60 ametralladoras de calibre pesado que tuvo la Revolución Cubana y bueno, se las mandó Pepe Figueres. Después se enemistó porque Pepe Figueres tampoco es que era de izquierda ni simpatizaba para nada con la izquierda, pero ahí terminó un poco de los calibres pesados de Costa Rica. Y hasta el día de hoy somos, de hecho, una de las democracias más antiguas de Iberoamérica. Y no tienen miedo de que les invadan. Porque ese es el discurso, ¿no? Sí, ese es el discurso, pero realmente no ha sucedido, y cuando hemos tenido conflictos limítrofes con nuestros vecinos del norte, se han resuelto en los tribunales competentes internacionales de la forma más elegante y sin costos de vidas humanas. Sí, lamentablemente la guerra es un negocio, ¿no? Claro. Cuéntame un poco cómo empezó tu relación con el activismo. ¿Por qué te metiste en el activismo y cómo fue? Bueno, desde muy joven pude ver el desastre de una minera que se llamaba la mina de Macacona, que envenenó un río, el río Paires, que pasaba enfrente de donde nosotros vivíamos y todo, en la ribera del Pacífico de Costa Rica, en Esparza. Y pude ser testigo de mapaches, camarones, pescados, aves, una mortandad horrorosa que generó un derrame de cianuro que hizo esta mina por un deslave que tuvo. Y bueno, mi papá siempre sembró en mí mucho el amor a la naturaleza, el sembrar árboles. Estaba él muy indignado y yo lo oía hablando y absorbí mucho de eso. Después se fue dando de forma natural que me acerqué, estando en el colegio, en ese tiempo se llamaba AECO, Asociación Ecologista Costarricense, quienes estaban dando una batalla furibunda contra la instalación de unos muelles astilleros en Golfo Dulce de Costa Rica. Golfo Dulce es uno de los sitios más prístinos de Costa Rica, tiene uno de los parques nacionales más grandes que se llama Corcovado. Y el Golfo en sí, hay quienes dicen que es un fenómeno natural muy curioso porque es como un fiordo, es muy hondo, muy hondo, muy hondo.
y está lleno de ballenas, delfines, vida marina. Y AECO daba una lucha furibunda donde incluso vino el famoso barco de Greenpeace, Rainbow Warrior, a Costa Rica. Y este barco fue toda una inspiración. Yo en el colegio, los ecologistas allá, la lucha. Y bueno, nos permitió precisamente acercarme, nos permitió luchar y empezar a ver lo que era el ecologismo. Ahí yo muy joven, los líderes de AECO, que en el contexto de esta campaña, incluso nos adoptaron a mí, a muchos jóvenes, y daban talleres de formación para jóvenes ambientalistas, para jóvenes ecologistas, y hacíamos campamentos, reflexionábamos y todo eso, y eso me marcó a mí mucho la vida. Lo que terminó de sellar y que me dolió mucho, pero que fue parte de todo lo que me selló como ecologista, fue que cuando la campaña se declaró exitosa, ya los líderes, María del Mar, Oscar Jaime y David Madariaga, sí habían sufrido muchas amenazas, persecución. En una noche, allá en el año de 1994, la casa donde estaban María del Mar, Oscar y Jaime se incendió de una forma que aún no se ha esclarecido. Nosotros siempre hemos señalado esto como un homicidio no resuelto. Y bueno, y eso me marcó mucho a mí la vida, porque nosotros creemos que fue intencionado, que fue un asesinato. Un año después, David Madariaga apareció muerto en un parque, tampoco se esclareció su muerte, muy entorpecidas las investigaciones. Y después de haber perdido pues, los primeros 4 compañeros, a esta edad que ya tengo 44 años, no me caben en los dedos de la mano los compañeros y compañeras de América Latina, amigos con quienes he compartido. Menciono a Berta Cáceres, a Betty Cariño, entre otros, que conocí, que compartí, y no me caben en los dedos de la mano las personas que han sido asesinadas por ser ecologistas en América Latina. Y eso a mí, desde muy joven, adolescente, me selló y me hizo como afianzar sus luchas, sus banderas en lo más profundo de mi corazón. Y ha sido un camino, ha sido una forma de vivir, de construir desde el ecologismo social latinoamericano contra el extractivismo, fomentando el cuidado de las semillas campesinas, fomentando el cuidado de los bienes comunes con los colectivos campesinos e indígenas, no solo de Costa Rica, sino pues desde el ecologismo internacional. De hecho, por eso estoy aquí hoy en Quito, en el contexto del referéndum que hemos vivido, ¿verdad? Que es algo histórico. Ayer nos abrazamos, lloramos con la gente de Acción Ecológica, con los Yas Unidos, con el bloque antiminero de aquí, con tanta gente tan linda que tengo prácticamente más de 20 años de ser amigo, de conocerles, de ser testigo de sus luchas, de su corazón en la defensa de las cosas más bellas de Ecuador. Y pues no están solos, y qué rico sentirse acuerpado también con amistades que viven y han sufrido las mismas persecuciones, los mismos hostigamientos que nosotros en Costa Rica hemos sufrido, ¿verdad? Yo he sufrido persecución política, persecución laboral, muchas formas de hostigamiento, pero aquí estamos y hemos logrado cosas muy bonitas por Costa Rica y es una forma de vivir. Se da, Fabián. Primero, qué lindas tus palabras, y es conmovedor realmente el proceso, y vamos a hablar más después del tema que hemos vivido acá con el referéndum. Pero tengo la curiosidad si en Costa Rica se da una criminalización desde el Estado, como ocurre en otros países, o son, como tú dijiste, atentados realmente por debajo de la ley. Sí, como te dije, estos asesinatos nunca fueron esclarecidos. Hay mano criminal de otras índoles. Cuidado, no también el narco con otras muertes como la de Jairo Mora, que fue un ecologista ambientalista que cuidaba las tortugas, y hace 10 años exactamente lo mataron. Él cuidaba las tortugas donde hoy hicieron un muelle privado que se llama APM Terminals, que es un muelle gigantesco donde sabemos que es el principal puerto de salida de la coca hacia Europa de Costa Rica, y ya todo el mundo sabe que fue el narco, ¿verdad? Quitándose de encima los estorbos ecologistas para poder concretar sus megaproyectos y sus intereses. Pero sí, es precisamente, el Estado social de derecho de Costa Rica funciona, y funciona bastante bien comparado a otros países. No es perfecto, por supuesto. Hay muchas cosas que
que nos hacen, digamos, cuestionarlo, ¿verdad? A veces la justicia no es pronta ni cumplida en el sistema judicial de Costa Rica. Es un sistema burocrático, obscenamente lleno de papeles y de injusticias, y la justicia tampoco es tan pronta y cumplida, y lo vemos con los asesinatos que han habido contra la dirigencia indígena, que al mismo estilo de lo que se vive en Brasil, ¿verdad? De gente que lo que quiere es quitar los árboles y meter el ganado sobre territorios indígenas, y hay un conflicto muy serio en los territorios indígenas de Costa Rica, en los Terra, entre otros, que han tomado las tierras, que las están reforestando, que las están recuperando, y bueno, también mataron a un par de compañeros. Sin embargo, la criminalización es este otro proceso que existe cuando el Estado mismo acusa, ¿no? En el caso acá en Ecuador nos ha pasado y en otros países también. Por ejemplo, acusaciones de terrorismo hacia los líderes ambientales. Se les acusa de ser terroristas y se les mete en la cárcel, cosas por el estilo. Sucede en demasiadas cantidades en América Latina. Entonces tenemos estas dos cosas, ¿no es cierto? La criminalización de la protesta y por otro lado el sicariato, ¿no es cierto? Que también nos elimina. ¿Este nivel de criminalización, de acusación de terrorismo ocurre también allá? Sí, se ha dado, no a los niveles de algunos países hermanos en Latinoamérica, pero por supuesto, quienes asumimos frontalmente la defensa el bienestar público, de los bienes comunes, pues atentamos contra intereses privados, corporativos, que muchas veces tienen agendas paralelas con gente tomadora de decisiones del gobierno, y hemos visto cómo se persigue o se nos persigue de una u otra forma. Esto que hemos estado conversando ahorita es bastante duro de decirlo, duro de escuchar. Esta es la situación en América Latina a la final. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, cuando hicimos la red, hace 20 años, el fundador de la red de semillas de Australia, que allá se dice seed savers, como salvadores, cuidadores de semilla, nos preguntaba por qué elegimos el nombre guardianes, porque a él le parecía muy bélico, nos dijo así, es muy agresivo ser guardianes, solo son semillas, nos dijo. Y nosotros le respondimos que es porque esto es América Latina, y acá no puedes ser solo cuidador, aquí te va a tocar ser guardián. Que no es allá, como allá, que si vas a la cárcel tiene internet, televisor, biblioteca, aire acondicionado. Acá es posible que ni siquiera llegues vivo a la cárcel, que simplemente desaparezcas, ¿no? Entonces esa es una condición de la cual sí hay que ser conscientes, el nivel de violencia que hay contra los activistas en América Latina. Sin embargo, yo no quisiera quedarme en esta parte que es la más triste. Yo lo primero que pensé cuando pensé entrevistarte fue que cuando conocí tu trabajo como activista, lo que nos mostraste tú de videos de la lucha que estaban haciendo allá contra los transgénicos, justamente, era una celebración, era una fiesta, parecía un carnaval. Y eso es lo primero que yo admiré de ti, Fabián, es ser parte de ese movimiento que elige hacer la protesta como una celebración. ¿Quieres comentarnos algo de ese proceso? Sí, bueno, siempre en mi vida ha estado muy presente la música. Yo soy percusionista, hago tambores, amo la percusión afrolatina, la estudio. Soy músico también, desde la percusión. Y eso pues ha estado, ese elemento, el tambor, el canto, en nuestras luchas siempre ha estado presente. Y siento que ha sido estratégico porque en vez de asustar, invita. En vez de asustar, permite que la gente se acerque con curiosidad, moviendo las caderas y oiga nuestros llamados, nuestros cantos. Cantos en defensa de los árboles, cantos contra la minería, llamando a queremos chicha, queremos maíz, queremos a Monsanto fuera del país. Y hacen que la gente, además con mucho humor, porque el humor es una herramienta poderosísima en estas luchas. Entonces, sí, nuestra lucha ecologista siempre ha tenido muy presente la música, el canto, en las calles. De hecho, ahora estoy trabajando con 3 músicos muy profesionales del país y estamos de cara a consolidar un proyecto, ya estamos grabando, de hecho, que se llama Cantos de Batalla, porque tenemos
cada fase, cada campaña que hemos tenido en Costa Rica contra la introducción del maíz transgénico, contra la inundación en una determinada hidroeléctrica o contra el establecimiento de megacultivos de piña en sitios arqueológicos donde están las esferas precolombinas de Costa Rica, etcétera, etcétera. Siempre hemos hecho un canto, que lo hemos cantado en las calles, en las protestas, con risas, con irreverencia. Y eso nos da ventaja de no tener ejército en Costa Rica, que no sufrimos los embates, ¿verdad? De tener militares reprimiendo y aplastando la lucha popular en las calles. Nuestra lucha siempre con mantas, banderas, tambores, cantos, instrumentos, maracas, siempre en la calle. Nos ha hecho elevar el canto, nos ha hecho sonar desde el corazón, pero con mucha conciencia, y tejer desde la música a la resistencia. Entonces, sí, el ecologismo social de Costa Rica y el activismo, la acción directa, no violenta de Costa Rica, tiene su propia escuela, producto obviamente de su entorno, del país donde está, un país tropical, sin ejército, donde la gente realmente está un poco más relajada que en un país con ejército, y nos ha permitido cultivar, crear un montón de canciones y un ambiente muy festivo alrededor de la protesta, ¿verdad? Por supuesto han habido cosas, y han habido enfrentamientos con la policía y cosas, pero digamos no son comparables a las arrastradas que les pegan en Sudamérica a los carabineros, ¿verdad? A las juventudes y a los universitarios, o en el mismo Nicaragua, ¿verdad? Que realmente son atroces, son obscenas las formas, ¿verdad? De tirarle las Fuerzas Armadas y los carabineros y los, pues, casi que paramilitares en algunos países, ¿verdad? A la gente que está defendiendo sus derechos, su entorno, sus ecosistemas. Recordemos que las luchas ecologistas son luchas populares. Así es. Esto me encanta a mí, el meterle el humor y la música y la fiesta. Imagino que así lograron llamar la atención de un porcentaje más amplio de la población. Cuéntanos un poco cómo se dio eso en el caso de la lucha de las semillas. ¿Por qué empezaron a luchar por las semillas y qué es lo que obtuvieron al final de esta lucha? Bueno, se formó lo que se llamaba la Alianza Centroamericana de Protección a la Biodiversidad, al calor de la entrada de los organismos genéticamente modificados transgénicos en la región centroamericana, en la región andina. Bueno, la Alianza Centroamericana, ¿verdad?, fue una coalición de organizaciones, la mayoría de que se tejían desde Amigos de la Tierra Internacional, con excepción de la mía. En ese momento ya estábamos una serie de personas aglutinadas en Costa Rica en lo que se llamaba la Asociación de Ecología Social de Costa Rica. Y muy claros de la importancia de cuidar este patrimonio genético, las semillas, patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad, donde alrededor de ellas gira nuestra cultura, nuestras tradiciones y muchas historias y mucho folclore. Pues teníamos muy claro que ese patrimonio estaba siendo vulnerado, amenazado por lo que se conoce hoy en día como contaminación transgénica o también por la erosión genética, dos fenómenos productos de la mercantilización del sistema alimentario global, donde hace que cada vez las personas dependan más de las transnacionales para alimentarse, y que esas transnacionales, dueñas de las semillas, de las patentes sobre esas semillas, de las tecnologías, y que nos imponen modelos legales. Qué mejor ejemplo que el Tratado de Libre Comercio y la Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales. Todo esto pues con la agenda de Estados Unidos y los tratados de libre comercio, y que la convergencia entre estas nuevas tecnologías en semillas, entiéndase cultivos transgénicos, y estos nuevos sistemas de leyes donde se impone propiedad intelectual sobre la vida, sobre las semillas, tienen impactos nefastos y abominables sobre los derechos más elementales de los agricultores. Pues al calor de todo esto fuimos pues haciendo altares de semillas en los parques, haciendo festivales culturales de gastronomía alrededor del maíz, haciendo altares e intercambios de semillas con campesinos, contando
cuentos de semillas, de saberes y de sabores alrededor de esta agricultura, y subrayo la palabra cultura, tan rica en conocimientos en América Latina y de colores, de frijoles de uno y otro tipo, de maíces de uno y otro tipo, y así se fue. La lucha en defensa de las semillas pues ha tenido muchos momentos y muchas lecturas de la coyuntura, porque en algún momento que estábamos luchando contra el Tratado de Libre Comercio e imponía, estamos hablando del 2007, precisamente Costa Rica vivió un referéndum que perdimos y ganó el sí al Tratado de Libre Comercio por muy pocos votos, por una miseria de votos lo perdimos. Claro, frente a una maquinaria corporativa que aplastaba y que sembraba miedo y que decía que Costa Rica, ¿verdad?, que prácticamente íbamos a terminar todos, ¿verdad?, diciéndole a la gente como Cuba, aislados, sin comida, sin papel higiénico, y bueno, unas historias ridículas. Y bueno, y alrededor de eso generamos muchos documentos de estudio sobre qué era la agenda de implementación del TLC, sus agendas de obtenciones vegetales y cómo la convergencia de estas con las nuevas tecnologías en el país que se venían sembrando tenían estos impactos que mencioné nefastos sobre los derechos de los agricultores, porque le permitieron a una transnacional reclamar derechos monopólicos sobre un maíz, por ejemplo, sobre un maíz que tiene la capacidad de polinizar, porque el maíz es muy promiscuo. Nuestro patrimonio, que tiene de 9.000 y 8.000 años de estar siendo sembrado en nuestras tierras por ancestros indígenas, por ancestros y ancestras campesinos, y que nos heredaron un crisol de colores y de maíces, y que todo eso estaba en riesgo. Después, por ahí del 2012-2013, llegó una solicitud de Monsanto para liberar el maíz transgénico en Costa Rica. Y ahí sí fue muy exitosa nuestra lucha, porque precisamente no pudieron. Fue una lucha de 2 años donde cantábamos: queremos chicha, queremos maíz, queremos a Monsanto fuera del país. Y también decía: de maíz es la tortilla, sin transgénico en la semilla, queremos chicha. Y ahí va. Y entonces resulta que hicimos la marcha en defensa del maíz. Y ya para ese tiempo, el primer territorio libre de transgénico, que nos implicó que un gobierno local, en este caso el gobierno local de la comunidad de Paraíso, de la municipalidad de Paraíso, se reuniera, discutiera y acordara mediante actas y votación y lograra discernir que querían proteger las semillas criollas y declarar su territorio municipal como un territorio libre de transgénicos. Esto se dio en el 2006, por allá. Ya luchábamos contra el Tratado de Libre Comercio y teníamos muy claro todo esto que les venía contando anteriormente de la agenda corporativa para apropiarse de la vida. Quiero abrir un paréntesis antes de seguir con la campaña en defensa del maíz, que se llama la campaña en defensa del maíz de Costa Rica, porque el resultado es muy bonito. Lo que les voy a contar en breve, pero abro paréntesis. Siempre dijimos, esto es una lucha contra la apropiación bioimperialista, biocolonial de nuestra América Latina. Y algunos dirán, ¡qué exagerados! Como hablan. Y quieren que les dé un ejemplo y una muestra de lo que estoy diciendo. Precisamente cuando perdimos el Tratado de Libre Comercio, el referéndum, en el 2007, en el 2008, nosotros como ecologistas seguíamos furibundamente tratando de descarrilar la agenda de implementación del Tratado de Libre Comercio, porque una de estas agendas que debía aprobarse era la UPOV, Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales, que se tenía que votar en la Asamblea Legislativa. Íbamos y tirábamos costales de maíz transgénico frente a la Asamblea Legislativa y gritábamos no a la UPOV y recolectamos firmas y tratamos de entorpecer y descarrilarlo eso. Bueno, tampoco pudimos. De derrota a derrota hasta la victoria final, diría un amigo mío. Pero resulta, y estoy aquí dentro del paréntesis que abrí, les estaba dando el contexto, que los famosos Wikileaks, que son los cables que salían de las embajadas de Estados Unidos al Pentágono de Estados Unidos, llevaban mi nombre, llevaban mi apellido, llevaban la dirección de mi casa, llevaban
mi activismo antitransgénico, mi activismo contra la agenda del Tratado de Libre Comercio, con nombres, puntos y comas, toda nuestra lucha en defensa de las semillas criollas y cómo atentábamos contra la entrada de transgénicos y de sus tratados de libre comercio en Costa Rica. Qué mejor ejemplo de que aquí hay una estrategia muy clara. Suena exagerados, pero es que es la realidad. O sea, estaba mi nombre en los Wikileaks. O sea, realmente yo me asusté. O sea, ¿en qué momento me espiaron tanto y me tenían tan monitoreado? Y bueno, y con esto termino para cerrar paréntesis diciéndoles que nuestra lucha en defensa de las semillas también es una lucha contra una intromisión totalmente imperial de apropiarse de las cadenas alimentarias, de la soberanía alimentaria, ¿verdad? Y es algo, obviamente, que responde a un proceso de dominación corporativo sobre las semillas, los alimentos, las medicinas, y estos se llaman oligopolios corporativos, que por supuesto los gobiernos son sus títeres y son sus mayordomos para establecer sus agendas. Cerrando este paréntesis y volviendo a la caminata en defensa del maíz, donde cantábamos queremos chicha, queremos maíz. Resulta que queremos a Monsanto fuera del país. Y resulta que atravesamos el país. Caminando. Salimos desde Guanacaste, desde Matambú, que es una comunidad con un fuerte legado e identidad indígena de Costa Rica, llena de sus maíces morados. Y nos metimos con banderas de colores, hasta la Huipala iba, y nos metimos con bastones llenos de maíces de colores a una milpa allá, después de una reunión en la Asociación de Desarrollo contándoles por qué marchábamos. Ahí nos dijo el líder, el presidente de la Asociación de Desarrollo nos dijo, sí, para nosotros el maíz es tan importante que en esta comunidad no nos atrevemos a cortar una tortilla con cuchillo. Nuestros abuelos y nuestras abuelas siempre nos enseñaron a cortar el maíz a cortar la tortilla, a romperla con la mano, porque si le metíamos cuchillo era meterle cuchillo a nuestra propia carne, porque somos maíz. Y así, inspirados desde ahí, iniciamos una caminata reuniéndonos con los consejos municipales de donde íbamos caminando, con las fuerzas vivas de un músculo social que estaba muy vivo, que fue producto de la lucha contra el Tratado de Libre Comercio. Costa Rica se llenó de comités patrióticos del no al Tratado de Libre Comercio, y aunque perdimos, había toda una red social de personas lindas, conscientes, que habíamos alfabetizado no solo en los temas de semillas, sino en todos los impactos ambientales que tenía el Tratado de Libre Comercio. Recordemos que en Costa Rica el Tratado de Libre Comercio, para que se implementara, tuvieron que pasar muchos meses para que lograran aprobarlo. Es más, no meses, años. Fueron como 3 años de discusión nacional que nos permitió comunidad por comunidad alfabetizar. Tratado de Libre Comercio y energía, Tratado de Libre Comercio y extracción de minerales y extracción de petróleos y arbitrajes internacionales, Tratado de Libre Comercio y derechos de los campesinos frente a los obtentores vegetales como Monsanto y sus derechos monopólicos sobre la vida y las semillas. Entonces, por supuesto, ya teníamos un país muy alfabetizado, muy consciente, y así empezamos a caminar. Y resulta, y qué bonito, oigan qué interesante lo que les voy a contar, que en esa caminata en defensa del maíz pasamos de tener, cuando empezamos habían 9 territorios que se habían declarado libres de transgénicos. A nivel de municipio. A nivel de municipio, ¿verdad? Eso significa que el alcalde, los regidores discutan, voten, queden actas, ¿verdad? Y discutan una posición. Pasamos de 9 a 75 declaraciones. Costa Rica tiene 82 gobiernos locales, o sea, el 90%, más del 90, el 95% por ahí de los gobiernos locales del país acordaron, discutieron declararse territorios libres de transgénicos. Bueno, esto sirvió hasta para que se hicieran tesis de diferentes maestrías de la Universidad de Costa Rica. Una de ellas que hizo una compañera muy querida, Gretel Montero. Ella analizó el lenguaje
de todos estos acuerdos? ¿Cuáles son las palabras que sustentan, verdad? Y por supuesto resaltan, ¿verdad?, todo este concepto de semilla patrimonio, semilla herencia campesina, semillas y cultura, semilla y folclore, semilla e identidad. Y cómo todo eso se sentía, se veía amenazado en estas declaraciones frente a patentes, ingeniería genética y riesgos ambientales o riesgos a la salud. Y entonces, para ir concluyendo, diríamos en Costa Rica es como de sentido común, ¿verdad? Cambiar y amenazar nuestras semillas campesinas por las semillas transgénicas es como cambiar a la mamá por una chancha, decimos en Costa Rica. Por una, los que no saben qué es chancha en América Latina es una cerda. Cambiar a la mamá por una chancha. Precisamente, ¿cómo vamos a cambiar semillas que tenemos 10.000 años de historia cultural que sabemos que son seguras, que nos encantan, que además, ¿qué sería de la gastronomía ecuatoriana? Que es una delicia, vivan los motes, soy amante de los motes, el mote pillo, el mote tigre, bueno, ¿qué es esta delicia? ¿Cómo se puede hacer un mote si con un maíz transgénico? Jamás. Y en Costa Rica tenemos otro montón de gastronomía divina alrededor del maíz, ¿verdad? Y que viven los tamales en toda América Latina, ¿verdad? Que están tan vivos y son tan diversos y cada país con sus tamales y sus humitas. Entonces, precisamente la campaña en defensa del maíz fue toda una escuela de llevar la discusión comunidad por comunidad, de alfabetizar, de llevar altares de semillas a los parques, a los kioscos, con músicas, con cantos, con el folclore, y ir sembrando desde la semilla, desde estas discusiones, la reflexión de cuál es el modelo de desarrollo que nos merecemos en América Latina, en Costa Rica, en Ecuador, en el mundo. ¿Y qué lugar tienen las semillas y los pueblos originarios que nos las entregaron? ¿Qué valor les damos? Qué rico, Fabián. Ahí tengo dos preguntas. La primera es, ¿quiénes hacían esta alfabetización? ¿Quiénes gestionaban la campaña y cómo lo lograban? ¿Era voluntariado? ¿Consiguieron financiamiento? ¿Cuánta gente había involucrada ahí para poder alfabetizar tanto territorio? Por cierto, acá le llamamos ecoalfabetización. Decimos que la población en general, debido a la educación que recibimos todavía centrada en ese mito del progreso occidental, la población es ecoanalfabeta. Ajá. Y nuestra labor es ecoalfabetizar. ¿Cómo lo hicieron? Cuéntanos. Muy buena la pregunta porque resulta que Costa Rica tiene índices de desarrollo humano muy buenos. Entonces Costa Rica no recibe financiamiento, el ecologismo, no hay cooperación, plata, no hay cooperación. O sea, la cooperación se va para Haití, para Angola, para Etiopía o para cualquier otro país, pero a Costa Rica no nos dan ni un 5. O sea, realmente a Costa Rica, sí, a inicios de los 2000 algo llegaba todavía, pero ya para esos años el ecologismo estaba quebrado y en bancarrota en la calle. Aquí es donde les digo que nunca duden que un pequeño grupo de personas convencido, con amor y con ideales, es capaz de cambiar la historia de la humanidad o de un país. Y así lo hicimos, sin un 5, pasando el sombrero a donaciones que por aquí nos llegaban y todo. Poquitos por allá nos daban, algunos nos daba ahí $10 y otro nos daba 100, el que podía. Hicimos fiestas, me acuerdo, yo hice una fiesta de cumpleaños, yo cumplí el 12 de octubre, hicimos un fiestón, y vendimos todas las cervezas que vendimos, era para financiar la caminata en defensa del maíz. Y entonces pusimos a chupar cerveza a todos los compas y se las vendimos las cervezas para autofinanciarnos la caminata y así tuvimos que inventar. Pero bueno, lo hicimos, cuando decidimos hacerla, sabíamos que no teníamos ni un 5, pero lo íbamos a hacer. Así fuera sin comer, así fuera como fuera. No nos faltó nunca la solidaridad, el almuercito, los refrescos, las agüitas, el amor, los dulces, las frutas de tanta gente que nos recibió en sus casas, que se movió con un cafecito y que hizo que la marcha en defensa del maíz fuera un éxito.
Y bueno, fue tal el impacto que tuvo a nivel de pronunciamientos de instituciones. Se pronunció el Colegio de Biólogos, se pronunció la Escuela de Biología, se pronunciaban estos y los otros también, las asociaciones de desarrollo, los consejos municipales, el tema en la prensa estallando, que tuvieron que retroceder. Era demasiado obsceno y logramos detener, pese a que la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad, donde yo representaba el sector ecologista en aquel momento, votó a favor del maíz transgénico con un único voto en contra, que era el mío, y todos los otros mayordomos arrastrados de los intereses del agronegocio. Disculpen la soberbia con que lo digo, pero es que me da mucha cólera que no hayan sabido escuchar más de 50 pronunciamientos de diferentes instituciones y los más de 70 pronunciamientos de gobiernos locales, ¿verdad? Y al final, bueno, se descarriló. De hecho, en esta lucha, en ese gobierno estaba la presidenta Laura Chinchilla. Le presentamos un proyecto de decreto para declarar el maíz Patrimonio Cultural de Costa Rica. Y el ministro en ese momento, que es muy amigo mío, le tengo una gran estima todavía, don Manuel Obregón, uno de los mejores músicos que tenemos en Costa Rica, nos ayudó e hizo la gestión y lo elevó a la presidenta y le entregó en sus manos el decreto. Le dijo, declaremos el maíz patrimonio. La presidenta no quiso y lo devolvió. Y con una respuesta yo lo leí que decía, léase esto a la altura de la lucha y del conflicto con el maíz transgénico, ¿verdad? Bueno, al buen entendido, pocas palabras, pero resulta que el siguiente gobierno, el presidente Luis Guillermo Solís, acogió nuestra redacción, nuestro decreto, y hoy en día el maíz fue declarado y está declarado Patrimonio Cultural de Costa Rica, porque igual que Ecuador, somos pueblos, ¿verdad?, donde el maíz está presente. Toda Mesoamérica, toda la región andina tiene maíces de muchos tipos, ¿verdad?, y muchas celebraciones. Es más, en el Inti Raymi el maíz está súper presente. Es el centro. Sí, exacto. Nuestro calendario agrícola gira en torno al maíz. Somos pueblos del maíz, es increíble cómo eso nos hermana de México hasta Chile, ¿no? Somos pueblos del maíz. Oye, pero entonces básicamente voluntariaban y reunían plata. ¿Y cuánta gente estaba realmente involucrada así en el día a día? Ahí... ¿Cuántos locos eran? Sí, empezamos. Esos son como círculos, ¿verdad? Hay un círculo central de 10, 15 locos que estábamos, digamos, más comprometidos. Pero bueno, se hacían reuniones alrededor de esto que llegaban 60 y 70 personas. Unos, ¿verdad?, con más claridad que los otros, y por supuesto son procesos que hay que tener paciencia, escuchar y convencer y llegar a consensos, pero no perder la practicidad de las cosas, y al final la caminata se hizo y además no solo era la caminata, eran comités, ¿verdad?, yendo y solicitando reuniones y cabildos con los consejos municipales para exponer la situación, para contar la historia de la caminata en defensa del maíz. Esto, y tal vez ya empezando a pasar de capítulos, también fue una gran escuela cuando empezamos las campañas de Desintoxiquemos Costa Rica, porque saltamos del maíz. Después Costa Rica, hablando de las cosas feas de mi país, Costa Rica es uno de los países de mayor uso y abuso de agroquímicos en el planeta. Ecuador no está nada bien. Ecuador también es uno de los países, creo que es el tercer toxicampeón de los países. Qué triste, sí, pero les ganamos por goleada, así se lo digo. O sea, que en cuanto a uso de agroquímicos, como Costa Rica no hay dos. Y ustedes dirán, ¿cómo? Costa Rica, siendo tan verde, tan bonita. Pues sí, resulta que ahí está instaurado un sector que formula, hace agroquímicos. Es un país con condiciones de humedad y de temperatura que es una cámara de cultivo de hongos y bacterias. Y aunado al abandono institucional del Ministerio de Agricultura, donde de una forma unilateral solo ven como solución el agroquímico a cualquier problema agrícola, hace que arrastremos ese vergonzoso título de ser el toxicampeón. Pero entonces, como si no fuera suficiente que los alimentos vienen prácticamente
con cantidades muy superiores a lo permitido en cuanto a residualidad de agroquímicos. En Costa Rica había una cultura de aplicar, por ejemplo, glifosato, un herbicida, en todas las áreas públicas. Y aplicaban herbicidas y glifosato en los parques, donde juegan los niños, donde entierran a la gente, donde se sienta la gente en las aceras. Entonces, él era demasiado ya, y nació esta campaña de Desintoxiquemos Costa Rica, pidiéndole a los gobiernos locales que por favor en las áreas que administren públicamente, los parques donde juegan los niños, no aplicaran venenos y que tuvieran más conciencia y que mejor utilizaran motoguadañas u otras técnicas para controlar las mal llamadas malas hierbas. Técnicamente se dice arbences. Estas plantas voluntarias que hay que controlar un poco para que los niños puedan correr y jugar ahí en el césped. Bueno, pero resulta que esta campaña, también la misma escuela, ¿verdad?, de territorios libres de transgénicos, y ahí y también atizado, ¿verdad?, por la indignación de ser de un país con tantos plaguicidas, y ahí veníamos cantando: paren, paren de fumigar, no nos queremos envenenar. ¿Quién impone tanto veneno? ¿Quién envenena la fruta que comemos? ¿Quién impone tanto veneno? ¿Quién envenena todo lo que comemos? Todo lo que comemos. El pesticida, poco a poco acaba con tu vida. Y así veníamos cantando, fuimos cantando. Chévere. Eso con volantes y todo, y tambores a las ferias del agricultor, todo, pero además solicitamos uno a uno, consejo a consejo municipal, una reunión. Y fuimos con PowerPoint, folletos, con las listas de los plaguicidas altamente peligrosos, con información, diciéndoles, por favor, tomen un acuerdo y declárense un territorio libre de fumigación, o un territorio libre de glifosato al menos, o por lo menos al menos de uso de plaguicidas altamente peligrosos. Y así más de 54 declaraciones obtuvimos, y sembramos una discusión muy rica. De los municipios. Sí. 54 municipios. Sí. Y ahí vuelvo, la segunda pregunta que tenía, perdona que te interrumpa, es: ¿cómo reaccionó el Estado central y el mundo empresarial a estas declaratorias? En ambos casos, tanto la antitransgénica como esta de desintoxicar. ¿Se llegó a aplicar, se respetó o trataron de discutirlo desde el aparato estatal? Por supuesto, desde el aparato estatal, el servicio fitosanitario empezaron a rebatir los números que en aquellos momentos dábamos, nutridos por estadísticas del World Research Institute o del Instituto Regional en Estudios de Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional, y hacían matemáticas alegres con calculadoras inconscientes desde el Servicio Fitosanitario del Estado de Costa Rica, y les quedó muy cómodo sumar a las áreas agrícolas las áreas de producción pecuaria, que por supuesto utilizan muchísimo menos agroquímicos, para diluir en números, ¿verdad?, las cantidades que en aquellos momentos hablábamos de alrededor de 25 kilogramos de ingrediente activo por hectárea al año. Hoy al día sabemos que es mucho más, porque precisamente a inicios de este año el PNUD sacó un informe que ha sido contundente, y es más de 30 kilogramos de ingrediente activo por hectárea al año lo que se aplica. Repito, por hectárea al año lo que se aplica para producir alimentos, seguidos de Colombia, que es como 16, y de Ecuador creo que eran 14, no me acuerdo, pero bueno, hubo un estudio enfocado en Costa Rica, financiado por el PNUD, que ha hecho, decimos en Costa Rica, una roncha, y vimos a la Cámara de Agroindustria salir, ¿verdad?, con espuma en la boca, furiosos, diciendo que esos datos son mentiras, que no hay fundamento, y vimos al Servicio Fitosanitario hacer el ridículo. Yo les dije, les hubieran metido también el área de los parques nacionales, es más, el área marítimo terrestre, para que terminen de diluir en sus matemáticas alegres lo que todos sabemos que es cierto, que en Costa Rica es uno de los países más fumigados de la región. De 40 a 16, una diferencia brutal. Sí. No, es que más por goleada. Si así fuéramos por fútbol, en fútbol seríamos ya campeones. Ya le hemos ganado a todos, a Brasil y a todos. Y volviendo a los territorios libres de transgénicos, ¿eso se mantiene? O sea, ¿son territorios libres de transgénicos hasta ahora? Es una buena pregunta. Resulta que después se ha dado una discusión legal de qué tanta autonomía tienen los gobiernos locales para declarar algo así. De hecho, Sofía Barquero, una estudiante de licenciatura, de maestría, hizo una tesis
o de licenciatura, no me acuerdo, pero ahí tengo la tesis. Hizo una tesis que precisamente discute esto, y el gobierno central ha decidido respetar estos acuerdos, y sí, en Costa Rica se siguen sembrando transgénicos, incluso en estos territorios, pero bueno, permitió detener el maíz transgénico, permitió, por lo menos, en Costa Rica ahora se siembra algodón transgénico, se siembra soya transgénica y piña rosada. Una piña, solo en Costa Rica se siembra, producto de la compañía Del Monte, una piña que venden cada piña en más de $40 en Estados Unidos. Sí. Producto es de algo lujo. así como para el jet set de Estados Unidos, ¿verdad? Solo para ricos y famosos Hay que sacarlo que y no tienen clonarlo. cerebro y que se creen muy cool porque se comen una piña transgénica rosada de Costa Rica. Para toda hay gente, ¿verdad? Yo digo, Dios mío, lo que es la humanidad. Bueno, pues se sienten súper cool comiéndose una piña, una toxipiña bien fumigada rosada de Costa Rica. Hasta para eso hay gente en el planeta. Qué barbaridad. Pero en cuanto a lo de los plaguicidas, sí es cierto que los municipios, como si fue un acuerdo y era plata de ellos, sí se implementaron de forma mucho más eficiente. Pero lo más rico de estos también son estos procesos dice usted, de ecoalfabetización, ¿verdad? En las comunidades. Y para mí mucho más rico que una decisión venga desde arriba y que la gente ni lo entienda, es que la gente más bien discuta qué tipo de modelos de desarrollo y qué es un transgénico y qué es una patente y qué es el plaguicida, si es bueno, si es malo, por qué es bueno, por qué es malo. Que la gente se pregunte, que la gente se cuestione. Y esto es parte de nuestra labor de hormiga, pero que no deja de ser titánica en esta ecoalfabetización. Más de 20 años, ¿verdad?, de ecologismo social en Costa Rica. Y bueno, y tanto así, este año fui nominado para un premio que se resuelve ahora en octubre, se resuelve. Estoy nominado a un premio que otorgan las universidades, el Consejo de Universidades y la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, que se llama Premio a Aportes al Mejoramiento de Calidad de Vida. Y estoy nominado por todo este trabajo y mi más reciente trabajo que está ligado y es parte de toda esta historia, que ha sido el trabajo en defensa de las nacientes de Cartago en Cartago. Bueno, Fabián, entrando un poco al tema del trabajo que haces ahora, ¿a qué te estás dedicando? Cuéntanos. A ver, ¿cómo empiezo? Soy el encargado director del Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica del INA en Costa Rica. Una institución estatal. El INA es el Instituto Nacional de Aprendizaje. El INA es una institución totalmente del Estado. Nosotros es una institución con más de 3,000 empleados públicos, de los cuales la mayor parte, alrededor del 60%, son instructores. Y nuestra institución se financia con un 1% del impuesto de la renta. Tenemos 60 centros formativos por toda Costa Rica, centros polivalentes y especializados. Los polivalentes enseñan inglés, computación, mecánica de vehículos, diseño gráfico, bueno, un sinfín de habilidades. Nosotros nos dedicamos a la formación técnica profesional para aquellas personas que no hayan, digamos, continuado en la educación formal universitaria, pero que quieran tener oficios como guía de turista, oficio como bartender o chef, o bien, en mi centro y en lo que a mí respecta, yo soy el encargado director de uno de los centros que es más bien especializado, no polivalente. Al ser especializado, este es el Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica. Este centro es una joya de América Latina porque es único. No existe, no conozco yo un centro donde las personas puedan ir a sacar un técnico en agricultura orgánica de forma absolutamente gratuita. Yo dirijo alrededor de 40 profesionales y por día tenemos unos 200 estudiantes en el centro. El centro tiene 17 hectáreas de laboratorios, cultivos, invernaderos, áreas de prácticas, aulas. Y en este momento con un proyecto de inversión de más de 1,000 millones de colones para hacer un auditorio nuevo, nuevas aulas. Tiene un proyecto de crecimiento en el área de la biotecnología muy fuerte. El centro vamos a ser como la NASA de la agricultura orgánica.
Yo llevo ahí trabajando como instructor, profesor 9 años y en este momento llevo 8 años de ser el director. Es un centro donde la gente puede estudiar módulos sueltos y si a usted solo le interesa estudiar un módulo de cómo hacer abonos orgánicos o un módulo de cómo hacer controladores biológicos de plagas, entiéndase tricoderma, metarricium, Beauveria bassiana, puede llevarlo, hace módulos sueltos, pero la suma de 20 módulos que llegan a sumar, valga la redundancia, 1.160 horas, decantan en que usted pueda reclamar un título de técnico en agricultura orgánica. Tan bonito es el centro que incluso, abro paréntesis, les cuento que Ecuador tiene 2 técnicos graduados de nuestro centro, un indígena Saraguro, Fernando Quispe, y una indígena Shuar, Fernanda Timíes, de Zamora Chinchipe, bella provincia. Saludos a su gente. Ecuador a mí me encanta, por su gente para empezar. Siempre me dicen, ¿qué es lo que más le gusta a Ecuador? Yo siempre digo, su gente. De Ecuador, o sea, la gente es encantadora, sencillamente. Además de la comida y los motes y esas otras cosas que me gustan, pero con el apoyo de Pachacuti, que se financió la estadía de estos técnicos en Costa Rica, de estos estudiantes, y el Instituto Nacional de Aprendizaje es gratis para todo el mundo. Ellos entraron con sus papeles de estudiantes, no de turistas, a Costa Rica, y por supuesto para nuestros centros de gran interés que se conozca nuestra institución en otras latitudes del mundo, y tenemos 2 técnicos aquí trabajando y haciendo cosas bonitas en Ecuador. No solo para costarricenses, aunque el Instituto Nacional de Aprendizaje pues, se decanta más a la atención de nacionales, ¿verdad? Volviendo a nuestro centro, el centro realmente es una perla en cuanto a sus nuevas propuestas. Una de ellas, que yo soy el papá de esa propuesta, se llama Mujer Semilla. Tenemos un programa de 3 meses de formación técnica profesional para mujeres campesinas en situación de riesgo social. Pero como les contaba al inicio del programa, Costa Rica es un país con muchas instituciones del Estado al servicio de la sociedad. Este programa suma lo que se llama el Instituto Nacional de la Mujer y el Instituto Mixto de Ayuda Social. 2 instituciones que, igual que el mío, el Instituto Nacional de Aprendizaje, tienen funciones muy concretas en el país. El Instituto Nacional de Aprendizaje en este proyecto que se llama Mujer Semilla se encarga un día a la semana de estos grupos de mujeres que hacemos durante 3 meses de todas partes del país, donde reubicamos geográficamente a las mujeres y les pagamos hospedaje, alimentación, cuidamos, nos encargamos del cuidado de sus hijos para que ellas puedan tener 3 meses de formación técnica profesional. Pero además de eso, el Instituto Nacional de la Mujer un día a la semana trabaja en lo que es el empoderamiento de la mujer. La mujer y sus derechos, la mujer empoderada, y a mí me gusta más que decir empoderada, me gusta la mujer enfuerzada, la mujer clara en su proyecto de vida. Y paralelo a eso, en la formación técnica vemos temas como mujer y plantas medicinales, mujer y agricultura orgánica, mujer y soberanía alimentaria, mujer y la fertilidad del suelo, entre otros proyectos y otras virtudes de este programa que la verdad ha sido muy bonito y ha logrado que en este momento ya el último grupo que gradué, hemos graduado 163 mujeres en total. Hacemos grupos pequeños, no muy grandes, para poder dar una atención muy personalizada. Y de estos, el 45% de las mujeres graduadas vienen de territorios indígenas de Costa Rica. Mujeres cabécares, bribrís, gobes, térrabas, entre otras comunidades indígenas totalmente, con su cultura, sus lenguas, sus semillas, su cosmovisión. Aquí quiero abrir un paréntesis y decirle que es que la agricultura orgánica es tremendamente compatible, respetuosa y que realmente potencia la cosmovisión de los pueblos originarios y campesinos, no la excluye como sí hace la visión agroindustrial mercantilista, que lo único que le interesa es producir mercancías agrícolas y no alimentos verdaderos. Desde la agroecología, desde el proyecto Mujer Semilla, desde los técnicos que formamos en agricultura orgánica, nosotros formamos personas que tengan amor y respeto a estas cosmovisiones y a estas tradiciones agrícolas de nuestros pueblos latinoamericanos, por supuesto. El Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica en Costa Rica
el 25% del presupuesto que yo administro es dedicado a becas a terceras personas. O sea, a que estos estudiantes que no pueden pagar desplazarse desde una comunidad rural y pagar su techo, su comida y sus buses para poder estudiar, lo puedan hacer. Eso es mucho, o sea, el 25% del presupuesto es dedicado a que las personas se sostengan mientras obtienen los títulos para poder graduarse. Y eso es muy lindo porque realmente es una institución. Costa Rica ha apostado a la educación en todos los sectores, desde la escuela, universitaria, pero el Instituto Nacional de Aprendizaje es quizás el instituto de formación técnico profesional más grande y más robusto que tenga el continente latinoamericano, el continente americano, siendo nosotros un paísito tan chiquitito. Imagínense usted, yo veo Ecuador como un país tan grande y Ecuador es pequeño comparado, qué sé yo, a Colombia, a Brasil y así. Para mí, yo ahora que ando estos días en Quito, yo digo, Dios mío, qué ciudad tan grande. Y me encanta, eso sí. Pero sí les digo que eso, apostar en la educación y en la formación de la gente es construir el futuro de un país. Eso no me queda duda. Y por supuesto que como activista sé lo que los sectores corporativos han tratado de presionarme y de asustarme y de meter presión sobre mis jefaturas y sobre la presidencia ejecutiva, mandando cartas con abogados, cuestionando qué hago yo dando una conferencia de prensa contra los plaguicidas en la Asamblea Legislativa. Por tu puesto estatal. Por mi puesto estatal, pero yo lo que pasa es que aquí en este momento que estoy haciendo un programa de radio en Quito, Ecuador, yo estoy en mis vacaciones y no me está pagando el Estado. Estas son mis vacaciones y yo puedo, si quiero, tomar cerveza y rascarme la panza o hacer un programa de radio aquí con mi amigo Javier. Y entonces, así las cosas. Y por supuesto, si Costa Rica, pues realmente somos un país bastante democrático y yo tengo pues toda la libertad de poder hablar, le guste al que le guste y al que no, sobre las cosas que creo que son buenas para mi gente. Por supuesto que eso me ha pasado, ¿verdad? Ciertas presiones, facturas, todo, amenazas, acosos, es una y otra. No es fácil ser activista y además empleado público. Hay que saber navegar por aguas bravas. Bien complicado. Hay que saber sortear embestidas, hay que cuidarse mucho. Pero ante todo mi compromiso, y una de las cosas que creo muy claras es que de las formas más, y esto lo digo de corazón y no me cabe la menor duda de lo que voy a decir, es que de las formas más dignas de trascender como ser humano es el servicio a la humanidad, el servicio a la madre tierra. Y en ello la defensa de los ríos, la defensa de las semillas, la lucha contra la minería, la lucha contra las petroleras, que no les he hablado. Vine aquí como observador internacional. En este momento estoy en Quito como invitado por Acción Ecológica y Oil Watch Internacional, dado que en Costa Rica tenemos más de 20 años de sostener una moratoria a la explotación petrolera. Somos un país libre de minería a cielo abierto por ley, declarado de forma unánime en el Congreso de la República por todos los diputados de la República, y somos un país que hemos sabido ponerle un alto al extractivismo. Y hoy yo, en mi calidad de activista, ecologista y de observador internacional, me quito el sombrero ante el pueblo ecuatoriano de esta valiente decisión donde pusieron la conciencia, sumaron, restaron, analizaron, fueron muchos meses de debate, de análisis, y han sabido decirle sí a la vida, sí al Yasuní, no a la minería en el Choco Andino, no a las petroleras en el bloque 43, en un parque nacional. Qué cosa más obscena hacer una petrolera en un parque nacional. El Yasuní no es solo un parque nacional, realmente es uno de los lugares en el planeta que tiene mayor diversidad. Es más, creo es el segundo. Sí, que es el segundo es punto más caliente de biodiversidad del mundo, el Yasuní. Sí. Y sabes, tú debes saber algo ya, pero para los oyentes, han sido 10 años de lucha para conseguir que pase a consulta. El referéndum. Claro, pero la lucha antipetrolera y el trabajo, no, es mucho ¿verdad? más. Hablamos más de 20 años. Claro que sí. Y soy amigo de la gente de Ecuador que ha defendido de Acción Ecológica,
de la gente que realmente ha estado luchando y no están solos, y desde el ecologismo de Costa Rica hemos estado acompañándonos, alimentándonos en estas luchas y realmente ayer nos abrazamos, lloramos porque siento en mi corazón este logro de Ecuador como mío también en cuanto a que me llena de felicidad que Ecuador vaya caminando hacia una sociedad postpetrolera que apueste a proteger. Si Ecuador se pusiera las pilas, nos desbancaría a Costa Rica en cuanto a turismo ecológico. Dios mío, si tienen hasta Andes aquí, o sea, Ecuador es algo impresionante. Sí, bueno, la violencia ahorita es un problema. Pero yo quería hacerte una pregunta que me lleva a otra pregunta después. Tú hablaste, el centro es sobre agricultura orgánica. Acá en nuestro contexto y en otros países también, la agricultura orgánica como frase, ¿no es cierto?, ya no está muy bien vista, porque se considera que es un modelo de sustitución de insumos. Y hablamos más de agroecología. Hablamos de permacultura, de agricultura regenerativa, ese tipo de cosas. ¿Cómo ves tú este debate? ¿Las técnicas, la agroecología está incluida? Totalmente de acuerdo. Digamos, nuestro centro enseña agricultura orgánica, pero eso no es excluyente a que nosotros, por supuesto, fomentamos espacios para que este tipo de discusiones se den en los estudiantes y entender que no se trata solo de sustituir insumos y que más bien se entienda que la agricultura orgánica, mejor dicho, la agroecología, es una herramienta poderosísima para vivir de una forma digna, es una forma de resistir a un modelo que desplaza las semillas campesinas, destruye los suelos y que vulnerabiliza la soberanía de los pueblos, la soberanía alimentaria y la pone ese modelo, ¿verdad?, en manos del sistema alimentario transnacional que es en gran medida el más responsable del calentamiento global. Y entonces, por supuesto que la agroecología no es solo una técnica ni una ciencia. La agroecología es un modelo de vida, un estilo de vida, una forma de resistir y tiene propuestas también políticas y es una forma muy, además, abundante de compartir y de sostener los paraísos que heredamos en la tierra y que debemos de cuidar. Entonces, por supuesto que toda esta reflexión se da en nuestro centro de trabajo y yo vivo en una finca donde hago agricultura orgánica, tengo años de producir alimentos para más de 30 familias que se alimentan de todas las cosas que produce mi finca y los asociados de mi finca, estamos asociados, producimos lo que ustedes quieran de hortalizas de los suelos volcánicos de Costa Rica, papas, zanahoria, lechugas, caiguas, qué sé yo, de todo bien rico. Oye, me pregunto cuántos profesores y cuántos directores de institutos agrícolas podrán jactarse de tener su propia finca, ¿no? Su propia huerta. Eso digo yo. No es mucho, ¿no? Como le digo, yo no solo hablo, yo como hablo. Yo siento que algo que puedo decir con mucha tranquilidad, amigos radioescuchas, es que qué bonito es vivir en congruencia de la forma que luchamos, de la forma que hablamos y cómo comemos. Y no hay día, pero que no hay día, así se los digo, que yo en mi casa no como de mi huerta. Y eso me tiene con mucha salud, eso me llena de vida y además me permite alimentar a mis papás. Todas las semanas mi mamá siempre me dice: no traiga más lechugas, por favor, ya no me caben en la refri. Siempre, qué lindo llegar a visitar a los papás siempre con una canasta llena de comida, ¿verdad? Y de amor. ¿Y te das el tiempo para todo eso? Sí, claro que sí. Sí, mis papás son adultos mayores ya. No, digo, para cultivar, además de dirigir el instituto y todo lo demás. Sí, sobre todo para cosechar. Me ayuda mucho. Digamos, la huerta me da, como le vendo a restaurantes y así a gente, entonces de ahí yo saco para pagarle a un señor y lo tengo bien con sus seguros y todo, que con 2 días por semana me ayuda don Arnoldo, que es un agricultor maravilloso, un hombre sabio de la tierra. Por supuesto que yo los fines de semana me cuadro y le ayudo, pero realmente él es, digamos, el que más sostiene la huerta y yo un poco moviendo lo que se produce para sostener económicamente la viabilidad del proyecto. Pero es sustentable económico y ecológicamente este huerto que alimenta mi mesa, mi familia y otras familias de Costa Rica y además da para generar empleo y un empleo de calidad donde no expongo a un trabajador
agroquímicos y además come montones de la huerta. Entonces, ganancia por todo lado, salud por todo lado. Así es de generosa la tierra. La pregunta a la que querías llegar la hace una de nuestras coordinadoras de la red. Me pidió que te pregunte, desde tu punto de vista, ¿cómo puede hacer el Estado para fomentar la agroecología en un país? Sí, bueno, hay muchas formas. Yo creo que la formación técnica profesional es punta de lanza para fomentar, ¿verdad? Tenemos que generar instituciones de educación técnica, saliéndonos un poco de esa educación formal universitaria, que está bien, que sume, ¿verdad? Pero que tiene que haber una educación más popular, donde dé títulos, y yo siento que el Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica es un modelo a replicar en el continente, porque brinda educación certificada de calidad. Nosotros no solamente tenemos agrónomos enseñando a hacer biofermentos o bokashi o controladores de plagas. El instituto tiene un equipo de bienestar estudiantil con una orientadora, una psicóloga y una trabajadora social, con presupuesto para becas para los estudiantes, para poderles ayudar, sostener y pagarles sus hospedajes, sus alimentaciones, y atenderles cuando están en crisis emocionales y guiarles si tienen un problema de drogas o lo que sea, y sacar adelante a la gente. Así se hace patria. Por supuesto, es muy importante el tejerse con las instituciones estatales. En este caso pongo sobre la mesa lo que les contaba de Mujer Semilla, un proyecto interinstitucional que nace en mi centro formativo, pero que ahora se está replicando en otros centros formativos del Instituto Nacional de Aprendizaje, siempre de la mano con el Instituto de la Mujer y el Instituto Mixto de Ayuda Social, porque el Instituto Mixto de Ayuda Social, una vez que la gente termina su formación técnica profesional y su formación humana, su empoderamiento como mujeres, decía, su enfuerzamiento, pone financiamiento para echar a andar ideas productivas, y son fondos no reembolsables, o sea, no es un préstamo, se les da el dinero para que monten sus invernaderos, compren sus herramientas y echen a andar. Esa es una línea de fomento económico que proviene del Estado, sí, concretamente. Sí, exactamente, sí. Costa Rica tiene muchas instituciones que trabajan por el bienestar del país. La maravilla de no tener un ejército comiéndose el presupuesto en gorilas, que lo que sirven es para que cuidar las fronteras, o sea, como si, no sé, me parece exagerado. Pero bueno, tal vez les choque un poco, pero así lo vemos los que vivimos en un país sin ejército. Y sí decirles que creo fervientemente que la educación técnica, en Colombia, por ejemplo, hay un instituto muy hermano de nosotros que se llama SENA. El SENA, el SENA, buenísimo, de Colombia, ¿verdad? Creo que este tipo de instituciones hay que robustecerlas, y si no existen en los países hay que hacerlas, porque si no, ¿cuál es la opción de los jóvenes? Si los jóvenes no pueden ir a la universidad, entonces ¿qué? ¿Meterse al ejército a sostener un rifle? No, para nada. O sea, tenemos que darle opciones a la gente joven, y por otro lado, al agro, al tema agrícola, darle su dignidad, y lo veo yo con mis muchachos, mis muchachas, tan orgullosos de tener un título que dice que son técnicos y de brindar asesorías y solucionarle a una cooperativa de café, o montar sus propios emprendimientos de semillas, o montar sus propios emprendimientos de agricultura orgánica o de asesorías en huertos ecológicos comestibles, o trabajando recuerden, Costa Rica es muy ecoturística, entonces hacen unos jardines preciosos, comestibles, con identidad cultural y todo, y además hacen el compost del hotel y articulan la producción de los huertos del hotel con la alta cocina de un hotel, donde vienen de personas que quieren comer bien, diferente, y descubrir semillas, sabores y saberes. Entonces, realmente decirles que los números también hablan de lo que estamos entregándole a Costa Rica. La unidad de fomento empresarial del Instituto Nacional de Aprendizaje hizo un estudio de la empleabilidad que están teniendo nuestros muchachos y del grado de satisfacción que están teniendo las empresas o los emprendimientos que atendemos, y damos asesorías, porque no solo damos cursos, también damos asesorías técnicas a empresas y sectores productivos, o a pymes, pequeñas y medianas empresas. Y resulta que el 80% de nuestros graduados han obtenido trabajo antes de los primeros 6 meses de terminada su graduación,
para quienes entraron a estudiar nuestros programas buscando emplearse o tener un trabajo. Y el 100% de las empresas que hemos atendido y de las personas nos calificaron que han obtenido mejoras en su rentabilidad y en sus prácticas y en su sustentabilidad económica y ecológica gracias a lo aprendido con el Instituto Nacional de Aprendizaje. Entonces, como ven, pues tengo varios sombreros. Uno es el sombrero de Fabián, activista, ecologista, que ha luchado contra los transgénicos, la minería. No les conté, pero justo he estado en una lucha furibunda por las nacientes del agua de mi comunidad, que están irrespetada la ley de aguas, y hemos estado defendiendo. Y ese es un Fabián activista que este año ganó en el Tribunal Constitucional un recurso de amparo, y ya en los años anteriores había ganado un par más. Pero también hay un Fabián que es burócrata, pero con mística, burócrata con corazón, que soy funcionario público, pero que sé que desde ahí se hace patria. Y estamos haciendo patria desde el Instituto Nacional de Aprendizaje y construyendo una Costa Rica muy diferente. No tenemos ejército armado, pero le estamos entregando a Costa Rica un ejército enorme de muchachos y de mujeres y de personas agroecólogas con visión de semilla, que son semillas para llevar a todos los territorios de Costa Rica soberanía alimentaria, manejo de residuos mediante el compostaje, manejo de plagas mediante insumos naturales, mediante control biológico, mediante el uso de caldos minerales. Y esto en el país más fumigado del mundo, ¿verdad? Yo espero que esto logre ir cambiando poco a poco el paradigma de ser y de ostentar el vergonzoso título de, como les dije a mediados del programa, de ser uno de los países más fumigados en el mundo. Pero eso, estamos haciendo ejércitos de los buenos, ejércitos de agroecología sin armas, sino que con semillas. Suena bélico, pero por ahí un poco ya que hablábamos de Costa Rica, un país sin ejército, es que cuando desfilan el 15 de septiembre, que es la independencia de nuestra región, he visto los desfiles en otros países de Latinoamérica que lo que desfilan son los gorilas con los rifles. En Costa Rica desfilan los estudiantes y los maestros celebrando la independencia. Entonces, qué bonito es desde ahí ir construyendo una mejor América Latina y construyendo, por supuesto, desde la agroecología, desde la educación, desde los maestros, la América Latina que nos merecemos, la América Latina que queremos. Qué rico, Fabián. Oye, ¿y Costa Rica exporta? ¿Tiene agronegocio de exportación también? Sí, por supuesto. Costa Rica, igual que Ecuador, es un Banana Republic. Ya. Y somos el principal exportador de piña en el mundo. Ah, mira tú. Y entonces estos muchachos, este ejército de sembradores, ¿en qué se emplean? ¿Cuáles son los empleos clásicos? ¿Es su finca? De todo, de todo. Tenemos algunos que ya tienen sus fincas y que simplemente regresan a ellas para seguir produciendo vegetales para economía nacional, local, mercados locales. Otros han puesto emprendimientos de semillas o de manejo de desechos orgánicos. Muchos han sido empleados por hoteles ecoturísticos que están muy apuntados a tener todos los sistemas permaculturales, con árboles frutales, con huertas, con vegetales y todo producidos en sus mismos terrenos, y necesitan pues mano de obra calificada con conocimientos técnicos que pueda saber hacer bien los abonos y sembrar bien los cultivos. O las mismas cooperativas. Costa Rica es un país con una estructura agraria muy de cooperativas, a diferencia, desde su génesis, Costa Rica es un país formado por minifundios, pequeñas y medianas propiedades. No hay latifundios de un solo terrateniente, como si vemos otros países de América Latina. Entonces, muchos de estos pues llegan a aportar a ese sistema productivo que es muy dinámico en Costa Rica. La principal fuente de empleo en Costa Rica, antes de empleo, no de divisas,
es el agro, es el café, la producción hortícola en general, también de raíces y tubérculos. Incluso Costa Rica exporta muchas raíces y tubérculos a Puerto Rico, a República Dominicana, a Panamá. O sea, Costa Rica es un país con mucha producción agrícola. Produce arroz también, café, ya dije, entre otros. Y muchas cooperativas agrícolas han contratado a nuestros estudiantes y están implementando todas estas técnicas porque obviamente con la guerra en Ucrania y todo eso, los insumos químicos se han elevado mucho sus precios y el agro de Costa Rica anda buscando sustituir. Uh-huh. Me parece fenomenal. ¿Y la legislación apoya esto? ¿O han tenido que luchar también en el aspecto legislativo? Digo, acceso al mercado para los jóvenes, reconocimiento. No, bueno, hay de todo, por supuesto. Costa Rica tiene una de las mejores leyes para el fomento de la agricultura orgánica de América Latina. De eso conversemos. La ley de agricultura orgánica en Costa Rica permite hacer certificación participativa y es una excelente forma, ¿verdad?, de no depender de terceros, de certificadoras privadas, sino hacer un GPO, un grupo de productores orgánicos, que con, digamos, colaboración con el Servicio Fitosanitario del Estado logre, de hecho yo soy parte de un GPO, de un grupo de productores orgánicos asociados, y nosotros no le pagamos a una certificadora. Eso sirve para el mercado nacional, no para exportar. Pero bueno, a nosotros no nos interesa exportar. Y desde ahí tenemos una excelente ley. Lo que pasa es que sí es cierto que hay que hacerla cumplir. De hecho, la ley dice que el 1% del impuesto a los hidrocarburos, al petróleo, se le debe dar a los agricultores orgánicos en Costa Rica. Qué brutal. Pero no se está ejecutando como quisiéramos, porque por ahí la Contraloría dijo que deberían ser entidades auditables. Son grupos de productores pequeños. Claro, ¿cómo van a ser auditables? O sea, por eso. O sea, no tiene... Por eso. Entonces, la ley es muy buena, pero hay mucho todavía que luchar para hacerla cumplirse. Verás, y esta pregunta viene porque acá sí tenemos como... Las leyes no apuntan hacia allá. Las leyes que hablan de la agricultura orgánica en el Ecuador, en realidad se centran totalmente en el castigo. Uh-huh. Y el reconocimiento, acá les llamamos sistemas participativos de garantía. El reconocimiento de estos SPGs no está bien definido. Uh-huh. Y es una ley que castiga. O sea, logramos en un punto que se retire el tema de que se consideraba delito penal el incumplimiento de los parámetros de agricultura orgánica. Eso ya se logró que quede solamente en delito civil, pero de todas maneras está orientada hacia el castigo, ¿no es cierto? Y hay un documento importante de la Unión de la Agricultura Orgánica, la IFOAM, sí, que justamente son recomendaciones para los estados de cómo fomentar la agricultura orgánica. Y ahí lo que te dicen es que en los primeros años, cuando el mercado es pequeño, no debería en realidad existir una legislación orientada al castigo, sino al fomento. Y ya cuando tengas un mercado grande, preocúpate de controlar. Entonces aquí es todo control y castigo. Por eso es que queríamos hacerte esta pregunta, y es bien interesante ese modelo donde el Estado se compromete a que un porcentaje, imagínate, del tema de hidrocarburos, qué mejor manera de limpiar un poco esa plata, pase a fomentar la agricultura orgánica. Acá no hay fomento. Sí. Y yo creo que en general en América Latina no hay mucho fomento de parte del Estado. Sí. No, de hecho la ley de agricultura orgánica en Costa Rica obliga al Estado a fomentar, y a las instituciones del Estado a fomentar la agricultura orgánica, ¿verdad? Pero, como le digo, hay mucho porque todavía el papel aguanta lo que sea. Tenemos una muy buena ley, pero falta mucho trabajo por hacerla cumplir, ¿verdad? Y bueno, hay mucho porque realmente se cumpla y se ejecute mejor esta ley, ¿verdad? Y toda la promoción que debería haber. Pero bueno, por lo menos en cuanto a lo que respecta al Instituto Nacional de Aprendizaje de Costa Rica, es un ejemplo a seguir, un modelo a seguir para América Latina, el poder copiar lo que hace todos nuestros programas, ya, o sea, es que está todo montado, ya es simplemente darle copy-paste y ejecutarlo en otras regiones, y estoy en la mejor disponibilidad, encantado de poder cooperar, enseñar, recibirles en mi centro, y ojalá pudiéramos llenar de centros especializados en agricultura orgánica América Latina, con becas para la gente joven, darles opciones, hacer orgullosos de sus conocimientos y sus cosmovisiones y sus semillas, y profesionalizar
su trabajo de fomento de la agroecología para que incluso se reconozca económicamente y se mejoren sus salarios, ¿verdad?, de la mano de obra campesina, pero también reconocida desde lo técnico y desde la institucionalidad pública, por supuesto. Chévere, Fabián. Yo creo que desde la Red de Guardianes de Semillas del Ecuador te vamos a tomar la palabra y te vamos a perseguir con eso. Ya se nos acaba el tiempo, la verdad. La conversación está en lo más rico, pero ya nos vamos quedando sin tiempo. No sé si se te ocurre algo con lo que quieras despedirte. Sí, por supuesto. Bueno, recordarles que estoy aquí en Quito. Ha sido realmente esperanzador ver este referéndum, esta consulta popular y sus resultados. Me voy con el corazón hinchado de amor a Ecuador, a su pueblo, a su gente indígena. Hoy pude ver a los Yasunidos, a los indígenas, a la coordinadora indígena, dando su conferencia de prensa, orgullosos, hinchados de emoción, con sus ojitos llorosos, algunos también, ¿verdad?, de tantos 10 años de trabajo y más, defendiendo la Amazonía, buscando que este país siga brillando, porque la verdadera riqueza de Ecuador está en su gente, en sus recursos naturales, en esa Amazonía, en esta diversidad biológica. Ecuador es un tesoro. O sea, yo se los digo no porque esté aquí hablando, sino se los digo de verdad. Es de mis países favoritos. Yo amo Ecuador por su gente, por sus paisajes, por su cultura. Entonces decirles que regreso a Costa Rica tan feliz de ser testigo de que aquí las cosas también van floreciendo. Tal vez no a la velocidad que quisiéramos, pero esto nos da mucha esperanza, empodera sus luchas porque, o sea, aquí tienen un respaldo popular de millones de personas que votaron por el sí al Yasuni, por el sí a la vida, por sí a todo este proyecto hermoso donde no tiene lugar el extractivismo destructor y contaminante. Y entonces sigan haciendo patria, sigan cuidando de este hermoso país que es Ecuador. Yo lo amo a este país, lo siento, me siento también, aunque no nací aquí, ni no tengo más que un montón de hermanas y hermanas que los quiero como familia propia. Decirles que cuiden este país y sigan sembrando desde la agricultura orgánica, desde el ecoturismo, desde los emprendimientos sustentables, con esos chocolates. El mejor chocolate del mundo se produce aquí. Tengo un amigo que produce un chocolate buenísimo en Costa Rica y me dice, tráigame todo lo que pueda de un chocolate de allá de Ecuador. Y digo yo, ¿pero para qué si usted produce? Y me dice, es que el de allá es el mejor del mundo. Y entonces voy con un montón de chocolates de Ecuador para allá. O sea, Ecuador tiene demasiado para que lo estén desbaratando con mineras y petroleras. Costa Rica es un ejemplo de que se puede vivir sin ejército, sin minería, sin petroleras y apostando más bien a la educación técnica profesional, a los universitarios, y metámosle ganas para que cada vez más nuestros países brillen. Un abrazo, Ecuador, y les quiero mucho de todo corazón. Gracias, Fabián. Esa última frase de que se puede vivir de esa otra manera, eso es con lo que más me quedo yo de esta entrevista. Muchas gracias a ti por toda tu presencia y tus palabras, y gracias a ustedes, queridos y queridas oyentes. Nos vemos en el próximo episodio de Radio Semilla. Pura vida.